Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él.
El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una aclaración que es necesaria para poder entender estas palabras de Jesús. El evangelista utiliza dos verbos para referirse a la acción de comer. Uno de los verbos significa el hecho de alimentarse y el otro se refiere al proceso de esa alimentación. O sea, el primero se refiere a la ingesta del alimento, el segundo al modo como el alimento se ingiere. Y esto nos lleva a entender algo muy particular que Jesús propone en este evangelio. Primero, la gente cuando Jesús hablaba del pan se imaginaba que era una doctrina y creían que le estaban entendiendo. Pero cuando Jesús pasó de la metáfora del pan a la metáfora de la carne, allí sí se asombraron y algunos hasta se escandalizaron. Pero Jesús tiene que explicarles que de lo que se trata con las metáforas de la carne y de la sangre es que Él se refiere a su realidad humana histórica, que es la carne, y a su realidad interior, que es el Espíritu de Dios. El cuerpo en la Biblia no significa lo mismo que para nosotros. Nosotros somos herederos de una filosofía griega que separa en el hombre cuerpo por un lado y espíritu por el otro. La mentalidad bíblica no hace esa separación. En la Biblia, cuerpo es la persona entera, que al mismo tiempo se puede identificar por sus rasgos físicos, que se hace presente y se puede ver por el cuerpo, y con la cual se puede entrar en relación. Si nosotros no tuviéramos cuerpo, sería imposible darnos abrazos, besos o siquiera estrechones de mano. El cuerpo nos permite relacionarnos. Entonces, cuando Jesús habla de su carne o su cuerpo, se refiere a su realidad histórica en relación con los demás. Así que comer su cuerpo no es un espectáculo de antropofagia, sino que se trata de apropiarnos, asimilar, hacer nuestra su manera de vivir y convivir. Nosotros no podemos cosificar la Eucaristía porque la Eucaristía no es una cosa, es un sacramento y necesitamos llegar al sentido profundo que el sacramento tiene. Eso es lo que Jesús les está explicando cuando se refiere a comer su carne. Fijémonos en una cosa muy sencilla. Un beso no es simplemente un contacto de labios con la mejilla.
Un beso es una expresión de afecto, de amor, es una expresión de aprecio y de valoración de la otra persona. Por eso, el beso de Judas es completamente distinto del beso de una persona que ama. Porque no se trata simplemente del contacto de labios con mejilla, se trata de lo que hay detrás de eso. Por eso, cuando uno ve que hay personas que comulgan o fingen que comulgan y se sacan después la hostia y la meten en un tarrito y la andan cargando por ahí, eso no es fe, eso es superstición. Cosifican la Eucaristía, la convierten en un amuleto y no se la apropian, no la comen, es decir, no interiorizan la vida y la manera de convivir del Señor. Eso no tiene ningún valor, sencillamente. Bueno, ese es el ejemplo con el que Jesús explica lo que significa su carne o su cuerpo. Y la sangre es la vida interna, la vida que no se ve. Sin sangre nosotros seríamos un cadáver. La sangre es la vida que circula por dentro de la persona y que hace que el cuerpo pueda expresarse como viviente y como conviviente. Esa sangre de Jesús es su divinidad, es decir, el Espíritu de Dios que habita en él. A veces uno oye ciertas cosas que parecen más bien como consignas o como gritos de guerra o qué sé yo, que la sangre de Cristo tiene poder. Esos son eslogans. La verdad es que la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Y beber la sangre de Cristo es aceptar el Espíritu del Señor, apropiarse del Espíritu del Señor. ¿Y quién se apropia del Espíritu del Señor? Pues el que acepta el mensaje del amor universal y lo vive. Estas dos cositas son muy importantes para no cosificar la Eucaristía, para poder comprender el sacramento y vivirlo. Pero refiriéndome otra vez a los dos verbos que utiliza Jesús, de las dos formas de comer, el uno se refiere al hecho de alimentarse. Es decir, nosotros nos alimentamos con la vida y la manera de convivir de Jesús, animados por su Espíritu Santo. Ese es el alimento con el cual nosotros vamos a derrotar la muerte, no simplemente a aplazarla. Porque el alimento que comemos diariamente en nuestra casa es un alimento que aplaza la muerte. No nos morimos porque nos alimentamos. Pero en cambio, este alimento que Jesús nos ofrece es para vencer la muerte. El otro verbo implica el proceso como se hace esa alimentación y se refiere más que todo a la masticación. Cuando nosotros comemos, el hecho de masticar los alimentos tiene dos efectos. Primero, los degustamos y en segundo lugar, los hacemos digeribles. Eso es lo que Jesús quiere decir con el segundo verbo. Cada uno de nosotros, así como tiene su propia manera de masticar los alimentos, hay algunos que tragan entero, pero bueno,
cada uno de nosotros, así como tiene su propio modo de masticar los alimentos, tiene su propio modo de asimilar el mensaje del Señor. Tiene su propio proceso para apropiarse del Espíritu del Señor. Y esto hace que el proceso de vida cristiana en cada uno sea personalizado, sea diferente. No hay dos personas que hagan el mismo proceso. Acabamos de ver en días pasados la conversión de Felipe. Hoy estamos viendo la conversión de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es conversión al Señor, pero qué conversiones tan distintas, qué maneras tan distintas de convertirse, porque el proceso de cada uno es único. Jesús nos está diciendo entonces que nosotros necesitamos apropiarnos de su realidad histórica, pero sobre todo de su realidad divina, comer su carne, beber su sangre, y que esto lo hace cada uno de una manera única. Lo que nosotros debemos asegurarnos es de estar haciendo el proceso y no engañándonos con el hecho de que lo estamos haciendo sin estarlo haciendo. Porque hay una cosa que es necesaria: la Eucaristía no es una cosa mágica, es un sacramento, insisto. Y como sacramento es un don que Dios nos hace y una respuesta que nosotros le damos. La Eucaristía sola no nos transforma. La Eucaristía nos transforma en la medida en que nosotros nos apropiamos de la persona de Jesús y de su Espíritu. Y en la medida en que nosotros nos vamos identificando con Él, en esa medida nuestra vida se va transformando. Recordemos lo que hemos dicho en otras oportunidades. Los alimentos que nosotros consumimos a diario en nuestras casas, los transformamos en nosotros mismos. En cambio, la Eucaristía tiene la finalidad inversa: transformarnos a imagen de Jesucristo. Y esto no se da de manera automática, sino en la medida de nuestra decisión. Esto es algo libre. Que el Señor nos conceda comprenderlo y sobre todo vivirlo.